quisiera agradecer a la organización, del evento, a la Universitat Autònoma de Barcelona, desde su Facultad de Comunicación, y a la cadena SER, pues el honor de formar parte de este congreso y de poder moderar esta mesa que va a tener lugar a continuación y que lleva por título La relación de las radios con las tecnológicas. Ayer por la mañana, Francesc Robert aludía a Nicolás Negroponte y a su obra El mundo digital de 1995 y de la que se han cumplido casi todas sus profecías, creo que dijo un 80%. En ese mundo, o ya bien podríamos llamarle universo, en el que la radio ha visto cómo se ha ampliado su zona de cobertura, derribando fronteras físicas y políticas dentro de esta aldea global, las siguientes páginas para la historia de la radio están marcadas por su relación con las Big Tech, con las grandes empresas tecnológicas que producen una facturación multimillonaria en un ecosistema en el que zozobran los medios convencionales a causa de la desinformación y de que muchos puedan ejercer como periodistas aún sin haberse formado para ello. Vamos, en primer lugar, a recibir a nuestro ponente, Alfonso Ospina Torres, que dará su ponencia de unos 20 minutos y luego presentaré a quienes me acompañan aquí en la mesa para el debate. Alfonso Ospina es un periodista colombiano de 54 años, 33 de vida profesional, 10 de ellos en la radio, y durante los últimos 7 ha desempeñado las funciones de director de los servicios informativos de Caracol Radio, emisora del Grupo Prisa, con 76 años de experiencia, presente en 20 de 32 departamentos del país y líder de audiencia. Alfonso, bienvenido al Congreso y adelante. Raúl, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar acá presentes. Gracias a los que eventualmente nos ven o nos verán con los servicios digitales de streaming. Gracias a quienes están haciendo parte de la mesa y especialmente gracias a Barcelona, a la universidad que nos acoge, a la cadena SER, hermana nuestra, como lo mencionaba Raúl, en el Grupo Prisa, por esta invitación que acojo con entusiasmo. Y que quiero empezar citando un par de anécdotas personales. La más reciente de ellas, que ocurrió apenas 5 días después de que ocurriera la tragedia por la Dana en la Comunidad Valenciana. Se trató de un video viral en TikTok que me impresionó. No voy a ser yo, por supuesto, el que venga a hablar acá de todo lo que han vivido en España con Valencia. Me uno, como todos, a la solidaridad con las personas que han sido víctimas de la tragedia. Y como les decía, lo único que quiero hacer es contarles este episodio familiar que a mí me hizo pensar sobre mi profesión. Como les dije, habían transcurrido apenas 4 o 5 días después de la tragedia. Estaba en mi casa durante la comida con mi hijo, que es una persona que hace poco salió de la universidad, tiene 24 años, y me habló con indignación y me dijo: ¿por qué son así los españoles? Nadie está contando lo que pasa en esas ciudades. Me mostró un video en TikTok, como les decía, que no voy a mencionar ni traer acá porque justamente creo que es lo que no debemos hacer. Y en ese video, una persona que se autodenominaba influencer, seguramente lo habrán podido ver ustedes, ese o muchos otros similares, ese influencer entrevistaba a ciudadanos, casi siempre mujeres mayores. Y cada vez que entrevistaba no paraba de repetir que él no era periodista, pero que le había tocado hacer el trabajo periodístico porque ningún medio grande había ido a cubrir la tragedia hasta Valencia. Vi estos segundos y no necesitaba más para saber que era una mentira muy grande. Y no necesitaba más porque desde el primer día, cuando ocurrió la Dana, empecé en mi trabajo en Bogotá a recibir, sin necesidad siquiera de pedirlos, informes de mis colegas de la cadena SER, que como les digo hace parte del Grupo Prisa como Caracol. Porque con ellos habitualmente compartimos trabajos periodísticos que llegan incluso listos para publicar. Todos estos trabajos que me llegaban desde España eran sobre la tragedia, incluida una muy dolorosa y muy emocionante crónica del colega Juan Magraner, que publicamos el 1 de noviembre y en la que él narraba su visita a su barrio familiar, destrozado por la fuerza de la avalancha. No entendí lo que pasaba, aunque recordé otras cosas que me han ocurrido a mí en mi vida profesional. Hace ya muchos años, años 2011 o 2012, no estaba yo trabajando en Caracol, trabajaba como editor general de una red de periódicos regionales de Colombia. Personalmente edité y tuve mucho dolor, llanto incluso mientras editaba
La primera historia que se publicó originalmente en un periódico de la frontera con Venezuela, La Opinión de la ciudad de Cúcuta, crónica que contaba el hallazgo de hornos en los que los paramilitares asentados en la frontera con Venezuela incineraban los cuerpos de las víctimas que asesinaban. Esa misma confesión macabra la hizo hace 3 años apenas, en 2021, el paramilitar Salvatore Mancuso, que entonces estaba extraditado en Estados Unidos y que estaba haciendo un esfuerzo legal por regresar a Colombia, lo que ocurrió incluso este año. Cuando Mancuso contó sobre los hornos, los medios fuimos literalmente lapidados en las redes sociales, desde las cuentas casi siempre de activistas de izquierda, en el caso de mi país, acusándonos de un silencio cómplice. Ese silencio cómplice del que nos acusaba ocurría 10 años después de que estábamos contándolo todo con cada uno de sus detalles. Y ese mismo año, el 2021, el 18 de febrero, lo recuerdo con exactitud, una reportera que trabaja conmigo, Cristina Navarro, publicó en nuestra emisora del Grupo Prisa, Caracol Radio, una primicia que ese día estremeció al país, lo hizo muy temprano a las 6 de la mañana. Lo que contó Cristina ese día es que el Tribunal de Paz, que fue fundado después del acuerdo con las FARC, comprobó que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en Colombia se conocen como falsos positivos, no habían sido 2.200 personas, como se dijo siempre, sino una cifra exacta, 6.402 personas asesinadas. Lo que hizo Cristina esa mañana fue ponerle una cifra a una historia de horror, triplicando además la dimensión de ese horror. Esa cifra, 6.402, se volvió insumo en la campaña política, fue pintada en muchos muros, fue repetida en muchas consignas, fue impresa en muchísimas vallas que se usaron en la campaña política. Y era una cifra que se usaba con sobradas razones, porque era un reclamo muy justo de 6.402 familias víctimas. Pero muy rápido, eso en cuestión de apenas semanas, las redes sociales empezaron a decir, fueron 6.402, se los decimos acá, en la red que fuera, porque los medios, otra vez, no son capaces de contarlo, son cómplices de los asesinos. Lo que yo me preguntaba es cómo los medios que descubrimos y publicamos, en nuestro caso específico, la cifra que inició la indignación, nos convertíamos de inmediato en blanco de esa misma indignación. Yo sé que todos los que nos escuchan tienen cientos de historias similares que conocen o que pueden compartir, y por eso no hay que abundar en un hecho que está más que probado y que es notorio, el desprestigio que hemos sufrido empresas y medios centenarios como este de la cadena SER, que nos invita con sus 100 años de historia, por cuenta, por supuesto, de errores propios, pero más por la multiplicación digital de la mentira. Y que en ese marco me invitan acá a hablar sobre esta relación, que no sé si deba considerar casi un matrimonio imposible, como radios con las empresas gigantes tecnológicas. En estas empresas habitan justamente algunas o todas de estas plataformas que he criticado en las historias que les acabo de contar. Y creo que no hay camino posible distinto al de explorar las mejores maneras de complementarnos, de colaborar, de ceder cosas, en beneficio de todos, en beneficio de la radio centenaria, en beneficio de los jóvenes y pujantes empresas tecnológicas, pero especialmente en beneficio de los hombres y mujeres que forman las comunidades en que ambos habitamos y para las que trabajamos siempre. Ahora que estamos, como les decía, festejando un centenario, el de la cadena SER, el de la radio en España, creo que vale la pena reconocer que tendemos a confundir dos significados que tiene la palabra radio, o mejor, a usarlos a conveniencia. La radio como un canal de distribución de contenidos o la radio como un formato de comunicación. Al pensar en la relación de la que nos piden hablar con las empresas tecnológicas, pienso que estas empresas perfectamente cumplen ese mismo doble rol, más que otros, por supuesto. Así que creo que de entrada puedo decir que es claro que la radio puede convivir con las tecnológicas en sus dos roles, porque las radios pueden alimentar sus propios contenidos y abaratar su producción, de hecho, con recursos obtenidos de esas compañías, mientras que las tecnológicas pueden aprovecharlos mejor con, tampoco es un secreto para nadie, su inmenso poder de distribución. Cito, por ejemplo, uno de los últimos informes que hizo la UNESCO, titulada esta La radio en la era digital. En ese informe, la UNESCO, la entidad de Naciones Unidas, asegura que la radio, la tarea de la radio, dice ella, es local y que puede mantener su lugar, nos esperanza, adaptándose a los nuevos formatos de distribución. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMAR, tiene un estudio reciente también en la que insiste en destacar la importancia de la radio comunitaria por su tarea de inclusión social y por la visibilidad que puede darles a regiones específicas no atendidas por otras vías de comunicación.
Estas cifras y estos estudios que se repiten me lleva a preguntarme si lo que estamos en la radio es condenados a hacer comunitarismo y a ser hiperlocales nada más. Yo creo que no tenemos estas condenas, creo que sí, que esas son dos vías que tenemos que ocupar, que tenemos que seguir trabajando, que hemos llenado por años, que debemos atender de mejor manera. Pero me niego a creer que sean nuestros únicos escenarios posibles. Que no haya espacio para radios que les hablen a grandes ciudades, que no haya radios que les hablen a estados o departamentos enteros, que no haya radios que les hablen a países o a regiones completas que compartimos idioma como nuestra América Latina. Por eso, creo que la radio tiene que buscar otros caminos, pero esa ilusión, que sigue siendo así de parte mía, riñe por supuesto con la frialdad de las cifras. He traído ahí el caso de Colombia, por supuesto, país que además nos enorgullecemos en llamar como radial por excelencia, lo repetimos en Colombia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, Asomedios, con la que trabajamos todo el tiempo, me entregó antes de venir estos datos de su estudio más actualizado. La evolución de la inversión publicitaria neta en la categoría radio lo que muestra es una caída del 37% en Colombia, repito, desde su máximo histórico que fue en 2014. Hay una caída constante en los últimos 10 años. La caída de la inversión publicitaria en radio es en promedio de 3% cada vez. Y esto mientras el promedio de crecimiento de la economía en Colombia en el mismo decenio es de crecimiento constante anual de 2.8. Así que mientras la economía crece en una tasa muy modesta, la inversión publicitaria en radio decrece constantemente. Con esas cifras, pues, por supuesto, no pareciera que hubiera mucho espacio para esta ilusión que he citado, la de la pervivencia de las radios grandes, poderosas en contenidos y en alcance geográfico, como justamente en la que yo me honro en trabajar, que puede decir que llega casi a los 80 años de cubrimiento de la mayor parte del país. Vuelvo entonces a mirar a las tecnológicas por las que nos han convocado a hablar esta mañana y algunas de cuyas voces escucharemos a continuación en la mesa que me seguirá. Si alguien como yo cree que en el futuro de la radio no puede limitarse a la hiperlocalización y al comunitarismo, también esa persona debería concordar conmigo en que es obligatorio que encontremos una forma en que la relación que establezcamos con estas empresas tecnológicas se refleje en unas cifras de negocio saludable. Es la única manera de que podamos seguir existiendo. No creo que se pueda hablar de generar reglas de competencia. No puede haber competencia entre radios y las compañías que son ampliamente dominantes, con alcance que es gigantesco, muy difícil de conseguir una radio, mientras las radios están conformadas como sector por empresas atomizadas en países, en regiones, en marcas, en contenidos, en alcances, en ideologías, en estilos. Tampoco creo que el camino adecuado sea el de compartir, porque entiendo compartir como ceder algo por un tiempo, lo que hemos venido haciendo, que es básicamente ceder contenidos. Lo que tenemos en la radio para ceder son eso, informaciones y contenidos que son costosos de elaborar, que son costosos de conseguir, de comprobar, tan importante, de curar y de transmitir, pero que después de todo ese proceso costoso, largo y doloroso a veces, se devalúa como commodity de información. Así que esa idea de cederlo, de compartirlo, tampoco me suena mucho. Descartadas esa competencia, que no creo posible, y esa cesión, que no creo justa, nos queda el escenario de la colaboración, que es el que quiero plantear esta mañana. Colaboración entendida como el de ponerse de acuerdo para conseguir un fin. En este camino veo posibilidades, ahora sí, de que las tecnológicas y las radios nos sentemos a encontrar puntos de mejora mutuos, basados en el aprovechamiento de las cualidades específicas y con el fin común de mejorar la vida de las comunidades, que tiene que ser siempre nuestra tarea. Pero las comunidades entendidas como las naciones enteras, las regionales también, y las locales de nuevo, las hiperlocales. Y esto creo que es importante porque finalmente el reino de la mentira, que yo citaba al comienzo de mi charla, todas las fakes, de los contenidos mal curados o de los contenidos burdamente elaborados, apaga tanto las radios, eso es verdad, como también deseca el público de interés de las grandes empresas tecnológicas. Así que allí claramente veo un interés común. Podemos pensar entonces en producir conjuntamente los contenidos. No creo que el camino sea indexar y distribuir contenidos creados por otros. Tampoco creo que el camino de la radio sea crear contenidos pensando solo en mejorar esa indexación y esa distribución.
hablo de otra cosa, hablo de la generación conjunta de contenidos con mecanismos en los que las plataformas digitales proporcionen recursos de producción, mientras las radios garanticemos los adecuados enfoques entre los que bien pueden predominar temas de inclusión, de defensa de diversidad, de promoción y de defensa de los derechos humanos y en general de las necesidades de las comunidades a las que les hablamos. No es un secreto tampoco para nadie que son modelos de hecho ya probados. Cito acá el estudio Digital News Report 2022 de Reuters Institute, que nos comprobó que la mayoría de personas usuarias de noticias tradicionalmente ya migramos todos hacia las plataformas digitales, lo que abre la puerta a que estos modelos colaborativos que plantea Conradio sean eficientes en términos de alcance y de sostenibilidad. No es un camino que no se haya transitado ya. Yo lo que creo es que no habrá manera alguna de que las grandes tecnológicas mejoren la capacidad de la radio para cubrir temas locales, para generar contenido exclusivo o para establecer lazos de cercanía con la audiencia. Son atributos que ya tiene la radio y nadie como la radio para conectar profundamente con las realidades locales. Se ha citado eso desde la primera charla incluso de este congreso, incluso desde esa charla inaugural de Iñaki Gabilondo. En América Latina son marcas de radio las que les han dado voz a las minorías étnicas, a los grupos marginados, abordando temas que son de su interés específico, pero dándoles al tiempo la posibilidad de preservar su identidad cultural. Sin perder esos dones, las radios pueden aprovechar de las plataformas, eso sí, para distribuir los contenidos de manera más amplia, adaptándose a los hábitos de consumo digital, pero preservando su relevancia y su alcance. Intentaré ampliar esta idea de colaboración que estoy esbozando. Contaba, repito al comienzo de estas palabras, algunas experiencias personales, y estas experiencias todas las considero periodísticas, porque lo que soy, como Raúl citaba al comienzo, soy periodista de tiempo completo. De hecho, en este momento me siento haciendo periodismo. Lo malo es que eso que siento casi todo el tiempo, si me siento siempre haciendo periodismo, no lo siento tanto cuando entro a Google, que es la plataforma que más uso, o cuando entro a Spotify o cuando entro a YouTube. Cuando llego a estas plataformas me siento no un periodista, sino me siento un consumidor más de estas plataformas, no un periodista dentro de estas plataformas. Y creo que ahí tenemos un camino o un campo muy grande de colaboración. Creo que los periodistas podríamos recibir, pero también podríamos dar capacitación sobre cómo aprovechar mejor lo que ya hay como recursos tecnológicos dentro de las grandes plataformas para que nos sirvan de entornos de creación periodística. Inteligencia artificial, por supuesto, es otro tema que hablamos todo el tiempo, no pasa un día sin que la mencionemos, de haber salido aquí en casi todas las charlas. Así que todos sabemos que podemos hacer periodismo con la inteligencia artificial. Lo que creo es que muy pocos tenemos claro en cómo hacer mejor periodismo con la inteligencia artificial. No tengo ninguna duda que todas las redacciones, que son como la mía, como las de casi todas redacciones integradas por personas muy jóvenes, van a tener todo el interés posible en capacitarse para aprovechar los enormes recursos que plantea la inteligencia artificial o las enormes posibilidades que plantean las plataformas que he citado antes para generar nuevos contenidos. Y creo que habrá un gran poder de información analizada por la tecnología, pero cruzada con la sapiencia del oficio de la reportería que hemos cultivado por tantos años. Por ese mismo camino tenemos que hablar del SEO, una sigla famosa de 3 palabras que repetimos también todo el día y nos hemos acostumbrado a ver y a hacer todo el tiempo, pero creo tampoco acabamos de entender. En últimas, yo creo que hacer SEO es hacer curaduría, que es lo que hemos hecho toda la vida en el periodismo. Es cuidar los contenidos desde su origen, y creo que ahí hay en las redacciones de las radios una barrera por derribar. No creo que haya más periodistas que hagan contenidos, mientras hay por otro lado unos expertos digitales que hacen SEO. Lo que creo que necesitamos son muy buenos reporteros que sepan hacer SEO. Porque nosotros, digo, los reporteros de tantos años sabemos y podemos verificar las informaciones. Ese finalmente es el trabajo que aprendemos a hacer, que hemos hecho por años y es el que debemos seguir haciendo mucho tiempo. Reporteros físicos que estén en las calles, que estén en las comunidades, pero que sean digitales al mismo tiempo, que sean expertos en SEO, que curen los datos para que desde su inicio eviten las mentiras. Que además recuerden las importancias de explicar una cosa tan sencilla y tan básica en el periodismo como entregar contexto, entregar claridad, entregar historia. Otra vez, entonces, hablo de reporteros físicos y reporteros digitales, expertos en SEO, que estén todo el tiempo haciendo curaduría y multiplicando lo que hoy llamamos formatos explainer,
explicándole a la gente en dónde vive, el contexto, dándose ese tiempo para explicar, que creo que no es nada más de lo que siempre ha sido necesario hacer, solamente que vestido con un ropaje novedoso. Ahora, para que esta colaboración que planteo se dé con condiciones adecuadas, creo indispensable que haya intervención de políticas públicas y de organismos reguladores en cada país. Creo que debemos contar con reglas que equilibren el ecosistema mediático, dando a la radio, especialmente en sus niveles comunitarios y locales justamente que nos asignan, la oportunidad de colaborar en igualdad de condiciones. ¿Cuáles serían esas reglas para este tipo de colaboración que planteo? Por lo menos sé de 3 tipos que parecen innegociables. Primero, normas de transparencia y de paridad en los ingresos publicitarios. Yo creo que es el momento de exigirles a las plataformas que destinen un porcentaje de los ingresos de publicitarios locales para la radio, incentivando así la reinversión en los medios ya establecidos, por supuesto dándole espacio al nacimiento de otros medios. Segundo, creo que debe haber normas de protección de contenido original. Estas reglas de colaboración deben garantizar que el contenido original producido por la radio no sea apropiado ni reproducido sin que haya compensación justa en las plataformas. Esto se aplicaría sobre todo a contenidos periodísticos, a contenidos musicales, a contenidos educativos. Y tercer tipo de reglas, unas reglas de incentivos fiscales para la colaboración. Los gobiernos pueden crear esas reglas, bien como incentivos, bien como subsidios, pensando siempre en que las plataformas colaboren con las radios, tanto locales y comunitarias, como las radios nacionales. Estos mencionados tipos de normas de colaboración, creo, nos permitirían seguir pensando en esa idea que he planteado del fin y del beneficio común. Con ambos actores, las radios y las grandes empresas tecnológicas enfocadas en principios que ya mencioné, la inclusión, la equidad, la promoción de los derechos humanos. Parece relativamente sencillo que las regulaciones prioricen y den ventajas a emisoras que atiendan esos principios, que atiendan a comunidades marginales, que promuevan la inclusión social, que aseguren que las voces diversas y las realidades locales sigan teniendo un espacio en los medios. También, creo, las reglas deben garantizar el respeto, el fomento y la protección de la diversidad cultural. Esto significa que las plataformas deben facilitar la inclusión de contenidos radiales nacionales, locales y comunitarios sin interferir en su identidad ni comercializarlo sin permiso. Todo esto para terminar pensando en crear un modelo en el que las emisoras puedan sostenerse financieramente en el tiempo, asegurando que los ingresos publicitarios sean distribuidos de forma equitativa y especialmente creando fondos de financiamiento para apoyar a las radios que cumplan esa labor social. Yo ansío que esta regulación surja ya mismo, temo mucho que pensemos que fuera posible solamente cuando resulte indispensable, cuando hayamos permitido las tecnológicas, los gobiernos y los medios de comunicación, las radios, la proliferación de fakes que nos hayan causado algo muy malo, que no sé si ya nos lo hayan causado quizás. Por supuesto, todo depende, lo resumo, en el dinero. No se vence la desinformación sin recursos. No me resigno a pensar que la radio perderá trascendencia por la falta de recursos, por la falta de dinero. Pienso, al contrario, que la radio encontrará el camino para conseguir ese dinero, sin renunciar a su humanidad, que fue como finalmente titulé la charla de esta mañana. La humanidad que tiene la radio y la que le permite denunciar los falsos positivos en mi país, la que le permite gritar el horror de la violencia en cualquier sitio del mundo, pero también advertir las molestias del tráfico, las novedades del clima y, cómo no, también llegar de primeros a todas las tragedias como la que vivió Valencia hace apenas unas semanas. Muchas gracias.